como bien saben, Julie ya es de casa, constantemente viene. La verdad es que a mí lo agradezco y la verdad es que sí considero que para el número de promotorías, el número de regiones que ve, está muy atenta de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Ella no es tan estricta con estas divisiones de tú vendes tanto, te atiendo tanto. No, la verdad que siempre está súper dispuesta con nosotros. Y bueno, pues entre todas sus gestiones, nos gestionó que viniera pues el mero mero, ¿no? Entonces, sí estamos muy contentos también de recibir a Marcos, quienes no lo conozcan, porque digo, él ya tiene unos años en Allianz, pero él estaba aquí en Puebla. Entonces él era el ejecutivo aquí en Puebla, y bueno, pues debido a sus muy buenas capacidades, a su conocimiento, pues hoy está apoyando ya a nivel nacional en el área de patrimonial. Y bueno, pues con muy buenos resultados ambos. Gracias. Ambos, la verdad que muy, muy padre. Ya me contó Yuli cómo van. Y pues nosotros queremos ser una pequeña parte de ese éxito. Entonces, pues aprender de todo lo que nos quieran compartir. Y pues la palabra es suya, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Beto. No, al contrario. Gracias a todos ustedes. Y la verdad es que gracias al desempeño de ustedes, de promotorías como ustedes, nos dan la oportunidad de nosotros también seguir creciendo dentro de la compañía, porque al final de cuentas somos eso, ¿no? Un facilitador para ustedes, pero ustedes son la labor importante en el tema de la generación del negocio y nosotros somos eso, somos un facilitador para ustedes, para que puedan no solamente seguir manteniendo el éxito de la promotoría hasta el día de hoy, sino sobre todo entregando soluciones a clientes, ¿no? Creo que al final de eso se trata, y creo que la labor que llevamos a cabo en Allianz a través de los productos de inversión tiene esa finalidad inicial que es entregarle una solución a un cliente, más allá de pensar en vender productos, más allá de, claro, buscamos la retribución económica, por supuesto, pues no somos madres de la caridad, pero sí a través de entregarle una solución a una persona. Y en la parte de inversiones particularmente, pues creo que tenemos el campo totalmente virgen, es decir, somos un país que tiene muchísima necesidad de asesoría financiera y pues qué mejor que sean ustedes los que lleven esa solución y es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, gracias como siempre por el apoyo, Beto, y pues también obviamente felicitarlos porque al final de cuentas es una plaza que tiene sus particularidades. Conocemos cómo es la plaza, lo difícil que a veces es llevar estas soluciones al mercado y la verdad es que lo han hecho de manera exitosa durante muchísimo tiempo. Están en una promotoría no solamente ya consolidada, sino sumamente exitosa y que pues, esa contribución cada vez es más grande, ¿no? Entonces nosotros encantados de poder sumar con todo el equipo y pues esta sesión, al final de cuentas, el tiempo es para ustedes, entonces tengan toda la confianza para preguntar, no hay preguntas que sobren, jamás, jamás, toda la pregunta va a permitir aportar algo, entonces todas las dudas, comentarios, sugerencias, quejas, también evidentemente es válido, estamos para escucharlos porque al final, insisto, el proyecto funciona en la medida en la que sea de utilidad para ustedes. Sí. Y pues bueno, ya para arrancar la capacitación del día de hoy, como lo dice el título, vamos a ver como un resumen de pues cómo están los mercados, ¿no? Digo, a lo largo del año vamos haciendo varias actualizaciones, una vez al mes Marco, por ejemplo, da la sesión del update de mercados, pero ya viendo de forma más concreta cómo está el mercado de capitales, es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, pues primero vamos a arrancar... Sí. Ay, sí estaba funcionando. Es que es para abajo. Perfecto. Sí, es para abajo. Y pues bueno, para arrancar con esto, primero vamos a ver como un panorama económico, cómo está el tema de inflación y tasas. También hay luego por ahí muchas noticias acerca del tema de las tasas de desempleo, cómo está en Estados Unidos, que eso también luego es un indicador económico que nos sirve mucho para saber cómo está la economía en algún país. Vamos a ver un poco acerca del ciclo económico y también acerca de México, cómo está el panorama en mercado de capitales y también con esos temas de inflación y tasas. Y pues bueno, para arrancar antes que nada el tema de inflación y tasas, digo, creo que eso es algo que hemos estado viendo a lo largo del año, el tema de la tasa de interés, ¿no? ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque pues todavía seguimos en un periodo donde podemos ver aquí en México y en diferentes economías a nivel global que hay una tasa más elevada de lo normal, ¿no? Aquí en México todavía seguimos con una tasa por arriba del 10%. ¿Y a qué se debe eso? Pues principalmente a un tema inflacionario. Después de la pandemia, que hubo una inflación más elevada de lo normal porque se aceleró el consumo por diferentes incentivos que hubo por parte de bancos centrales y de gobiernos, donde la gente empezó a consumir más, se desató una inflación descontrolada, ¿no? Ahí, ¿qué hicieron los bancos centrales para controlar esa inflación, para que no siguieran subiendo el precio de los bienes y servicios en el mercado?
pues ahí la medicina o el antídoto que toman los bancos centrales es mover la tasa de interés. A medida que la subieron, el año pasado, por ejemplo, la veíamos por arriba del 11%, todavía sigue arriba del 10% actualmente, y eso funcionó, fue un antídoto que sí sirvió, pues sabemos que sí, ¿no? Este año podemos ver que la inflación sigue cediendo, de hecho en los últimos resultados que se presentaron la inflación ha seguido cediendo, entonces ese antídoto que hicieron los bancos centrales aquí en México, en Estados Unidos, en todas las economías que tomaron esta medida de política monetaria restrictiva, funcionó ese antídoto, ¿no? Se controló la inflación a través de ir desacelerando el consumo, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque si tienes una tasa más elevada, se encarece el crédito, de esa manera se consume menos y además para los inversionistas de renta fija el premio es más grande, por lo tanto guardan más su dinero, ¿no? Entonces más o menos ese es el efecto que tenemos que entender y cómo es que va hasta ahorita pues este tema de inflación y tasas. Esto último que comenta Jules es bien importante, o sea, cómo entender este efecto en los instrumentos, porque, digo, a nosotros nos encantan estos temas, no sé si a ustedes también les guste mucho hablar de estas variables, etcétera, pero o sea, no se trata de nosotros venir acá a hablar de mercados financieros desde como si fuera esto un noticiero de finanzas o una ponencia de una universidad, no. O sea, al final de lo que se trata es de que todo esto sea información para que ustedes puedan llevar las soluciones a los clientes y para que tengan herramientas, conocimientos para justo expresarle al cliente por qué es una ventaja invertir en los productos de inversión. Entonces, esto que comenta Jules es sumamente importante porque el desempeño del producto de inversión proviene de lo que pasa en el mercado. O sea, eso es algo que de inicio nos tiene que quedar muy en claro, ¿no? No se trata de la voluntad de alguien. Este tema de la tasa de interés en Estados Unidos y el nivel, y ahorita vamos a ver en la que sigue la tasa de México, la tasa de interés está en ciertos momentos, en ciertos niveles, pagando lo que paga, porque obedece a una política monetaria y porque tiene que ver con lo que pasa en el entorno económico. ¿Cómo invierte la mayoría de la gente en nuestro país? La mayoría de la gente invierte en bancos, en instrumentos de renta fija, en instrumentos sumamente conservadores, en instrumentos de deuda. De tal forma que si lo hacen en los bancos, pues ¿qué dinámica vemos? Yo tuve la oportunidad de trabajar en bancos mucho tiempo y no sé si ustedes han invertido, bueno, sería una primera pregunta que me encantaría hacerles. ¿Quiénes de ustedes invierten? ¿Son inversionistas? Si pueden alzar la mano. Que inviertan. ¿Quiénes de ustedes son inversionistas? Hasta doble, ¿no? Perfecto. Si somos inversionistas, seguramente podemos ubicar en qué invertimos, ¿no? Y en lo que habitualmente la gente invierte, lo más habitual en los bancos es en los famosos pagarés, ¿no? Pero ¿cómo es esa dinámica? A veces es un poquito como si fuera de negociación, ¿no? Como de sentarse con el ejecutivo y, oye, ¿cuánto me pagas por tasa? No, pues, ¿y si te meto $1,000,000, me das más tasa? Sí. Y si lo dejo a más tiempo, ¿me pagan más? Pues como si fuera un tema de voluntad del ejecutivo, o como si fuera del banco que está de buena gente pagando tasas altas. Y la mayoría de la gente tiende a pensar que es así, que depende de la persona con la cual voy a hacer la inversión, si le caigo bien, si está de buenas o si me quiere pagar más, o si los bancos son unos rateros y por eso pagan tasas pequeñitas, o si Allianz también se quiere jinetear mi dinero y por eso no me paga, ¿no? Y no se trata de eso. Los instrumentos de inversión se comportan en función a lo que pasa en el entorno económico. Y esta tasa de interés es la tasa de referencia para que todas las instituciones, a través de sus productos de inversión, le paguen rendimientos a los inversionistas. De tal forma que, por ejemplo, en Estados Unidos, graficada aquí la tasa de interés en esta línea azul, si se dan cuenta, dependiendo del año, los 50, los 60, los 70, año 2000, etcétera, pues está en un nivel, ¿no? Puede estar en nivel del 3, 4, 5, 6, 7, 10, hasta 15%. Pero ¿por qué se mueve esta tasa de interés? ¿Por qué no siempre permanece fija? No. Porque obviamente esa es la política monetaria. La tasa de interés tiene que ver como una herramienta para controlar la inflación, que es la línea gris. Y si nos damos cuenta en la línea gris, la inflación también evidentemente sube y baja. ¿Cómo es esta relación? Mientras más sube la inflación, como aquí, la línea gris, lo vivido en el 2022 y 2023, ¿qué pasa con la tasa de interés? Se baja. Y cuando la inflación está abajo, la tasa de interés puede subir. Y hay una relación ahí que tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué si subo la tasa de interés, la inflación le pasa algo? ¿Y por qué si bajo la tasa de interés a la inflación le pasará algo? ¿Cómo están conectadas? Porque ya no hay mucho consumo, ¿no? O sea, las tasas de interés suben, la gente consume menos. Efectivamente.
Efectivamente, o sea, si hay una tasa de interés alta, hay dos usuarios de la tasa de interés. Va a haber dos personas que usamos la tasa de interés. Uno, los inversionistas, ahorradores, y otro, los usuarios de crédito. Si la tasa de interés es alta, ¿qué pasa con ese inversionista o ahorrador? En este momento, en el momento previo al COVID, digo, aquí están muy reducidos los periodos, o más bien están muy condensados, pero aquí estamos hablando del 2020, ¿no? ¿Qué pasó en el COVID? Pues bueno, obviamente, lo que comentaba Jules, la economía se contrae y la gente deja de consumir, ¿no? Producto de este miedo, el confinamiento, bla, bla, bla. Baja la tasa de interés dramáticamente el Banco Central, que son los responsables de mover o subir o bajar la tasa de interés, son los bancos centrales, en este caso de Estados Unidos es la Fed. Baja la tasa de interés a nivel de 0.25 anual. Esos dos grupos que acabo de decir, ahorradores o inversionistas, con un 0.25% anual, invertirían a un año, esa es la tasa anual, o sea, yo invierto y en un año me va a pagar el 0.25% de mi inversión. ¿Sería atractivo? Cero, ¿no? ¿Y qué pasa con los usuarios de crédito? Hipotecarios baratísimos, crédito de auto barato, la tarjeta de crédito barata. Entonces consumes. El inversionista, en vez de congelar su dinero, mejor lo gasta o lo invierte en otras cosas. Y el usuario de crédito va a gastar más porque los créditos son mucho más baratos. Usas más la tarjeta de crédito, compras un auto a través de financiamiento, etc. Viene la inflación, se desata la inflación, esta línea gris, producto de justamente esa inyección de liquidez en la economía y de que había escasez de productos por el mismo COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? Los semiconductores faltaban, no había laptops, no había carros, no había pantallas, no había etcétera, ¿no? Se encarece todo. Sube la inflación. Pues entonces ahora suben la tasa de interés. Ahorita está en niveles de, ¿alguien tiene el dato? ¿Cuánto está la tasa de referencia de Estados Unidos? Anual. Estaba en 0.25 y la subieron hasta, ya hubo de hecho un primer recorte, la llevaron hasta 5.25, ¿vale? Entonces, ahora pensemos en ese inversionista. Ya no es 0.25, ahora ya es 5.25, ya es más atractivo. Entonces, el inversionista ahora sí ya guarda su dinero y el usuario de crédito, si la tarjeta de crédito ya es más cara, el crédito de auto es más caro, ya gastas menos. ¿Qué pasará si la gente gasta menos? Los precios se empezarán a bajar. Porque obviamente al vender menos, ¿no? Si donde compraron el pastel, pues si vendieran 30 pasteles por día y de repente empiezan a vender 20 porque la gente ya no consume, porque ya usa menos crédito, porque ya guarda su dinero en inversiones, en vez de vender 30 pasteles al día, empezamos a vender 20, pues empezaremos a decir, híjole, pues 2 por 1 los miércoles, 25% con credencial de Allianz o qué sé yo. Vamos a buscar bajar precios para que la gente siga consumiendo. Entonces, subes tasa de interés, la inflación baja. ¿Cómo nos afecta como inversionistas? Pues esta tasa de interés cuando está alta, padrísimo. ¿Por qué el año pasado todo el mundo aquí en nuestro país hablaba de CETES? Y antepasado, y hace 2 o 3 nadie. ¿Quién les preguntaba de CETES directo hace 3, 4 años? Nadie, ¿no? Que la tasa estaba en 4.50, pero llegó hasta el 11, como lo vamos a ver en la siguiente. Que Jules, dale. En la que sigue creo que está la de México. Ah, bueno, no. En la que sigue, aquí, ¿no? Ay, perdón. Tendencia de tipo de cambio, no es ese tipo de cambio. Acá, perdón, exacto. Aquí está la tasa de interés de nuestro país en la inflación. La inflación es la línea roja, la tasa de interés es la línea azul. Vean, nuestra tasa de interés estaba a niveles del 4, 4.25 cuando fue el COVID. Lo mismo, la bajó la tasa de interés el Banco Central Banjico para que la gente consumiera, gastara. Viene la inflación, la suben hasta 11.25. Todo el mundo preguntando por CETES directo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque la tasa es bastante atractiva. Entonces, para los inversionistas es importantísimo entender esto, porque a lo mejor no está estructurado ni razonado así. ¿Y cuál será la lógica del inversionista? Cuando empiecen a bajar las tasas, como ya están empezando a bajar, producto de que ya se controló la inflación, pues que van a empezar a ganar menos en inversiones de renta fija. Entonces, ojo, nosotros tenemos que conocerlo por esto mismo, porque, oye, no es que Alias ya empieza a pagar menos. Oye, Alias ya va a empezar a pagar menos. Pues es que las tasas ya están empezando a bajar. Y obviamente, si esa es la tasa de referencia, de ahí, evidentemente, todos pagamos los instrumentos. ¿Sí queda claro esto? Sí. Buenísimo, ya me adelanté unas láminas, pero si quieres, aprovechando si quieres comentar lo de México, pues ya. Pues ya de una. Pues bueno, creo que de México, de ahí ya explicamos el tema de las tasas y otro tema también muy sonado el año pasado es el tema del tipo de cambio, ¿no? Lo del superpeso. ¿A qué se debía ese superpeso?
pues sí está muy relacionado con el tema de la tasa de interés. Pero antes de eso yo creo que es importante mencionar que en México, antes de que empezara la pandemia en 2020, principalmente cuando se cambió pues el gobierno de Estados Unidos antes de la pandemia, pues ya se veía venir como esta apreciación del peso. ¿Y por qué esto? Porque iba a haber más inversión en nuestro país. Se sabe que México es un país con mano de obra barata, con bastantes insumos, atractivo para inversionistas y empresas, no solamente para invertir en temas de papel, en temas de inversión, sino para atraer pues sus industrias. El invertir aquí en nuestro país con esos beneficios que tenemos, pues era atractivo a nivel pues global, ¿ok? Se escuchaba mucho este tema de nearshoring. Digo, debido a la pandemia a lo mejor se retrasó un poco, pero todavía es algo que escuchamos muchas empresas del extranjero viniéndose para acá porque México es un país atractivo. Eso sí es un factor que también permitió la apreciación de nuestra moneda, pero no es directamente lo único que provocó ese superpeso. Como estaba diciendo ahorita, va muy relacionado con el tema de tasas. ¿Y eso por qué? Porque ahorita que, por ejemplo, Marco estaba diciendo que se subieron los niveles de tasa, después de que pasamos el tema de la pandemia, que se desató la inflación, 2022-2023, aquí en México teníamos una tasa del 11.25 y Estados Unidos una tasa del 5.25%. Si hiciéramos esas dos comparativas, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Si yo fuera un inversionista que pudiera invertir en cualquier parte del mundo, pues yo creo que como primer factor voy a tomar en cuenta que esa inversión que voy a hacer, ese instrumento que yo voy a adquirir, pues que me vayan a pagar, ¿no? Si me vas a ofrecer un 5.25, un 11.25, pues tener la certeza de que me lo vas a pagar. Por ejemplo, Estados Unidos y México cuentan con esa calificación crediticia, esa certeza de que pueden pagar a sus inversionistas. Estados Unidos, pues claramente al ser la economía más fuerte del mundo, pues con una calificación más elevada que la nuestra, pero México todavía estando en niveles que sí tiene esa certeza para pagar a sus inversionistas de renta fija, ¿no? Entonces, siendo un inversionista global, teniendo esa opción de invertir en esas dos economías, si una me paga el 11.25 y la otra me paga el 5.25, con ambas teniendo certeza de que yo voy a pagar, que voy a recibir esa tasa de interés, pues ¿qué decidiría como inversionista? ¿No? Exacto, el que me va a pagar más, ¿no? Entonces, por eso es que va muy relacionado el tema de las tasas de interés con el superpeso que veíamos el año pasado. Sí tuvo que ver el nearshoring, el turismo, que ya habíamos pasado una pandemia y que pues ya estaba pues nuestra economía acelerándose un poco más, pero realmente el principal factor fue este tema de diferencial de tasas de interés, ¿ok? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que entender muy bien, porque también, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Si ahorita ya va a comenzar a haber un recorte de tasas, pues eso también le puede pegar a nuestra moneda. Más allá del factor político y pues todo lo que pueda ocurrir en nuestro país, pues también va muy relacionado con este tema de la tasa de interés. Sin duda, sin duda. Y obviamente, ese dinero que entra y se vuelve atractivo por este diferencial de tasas, como bien decía Jules, cuando esos diferenciales se acortan, pues el inversionista ya no ve tanto atractivo y mejor se saca su dinero. Es decir, ¿por qué repercute en el tipo de cambio? Pues porque obviamente si yo soy un inversionista estadounidense, europeo, quiero invertir en ese 11.25, entrego mi moneda para invertir en pesos. ¿Están de acuerdo? Entonces obviamente compro pesos, oferta y demanda. Se encarece el precio del peso porque hay más gente demandando el peso, comprando pesos para invertir y llevarse ese 11.25. Pero cuando hay cualquier tema de incertidumbre en el mundo y el mundo se pone nervioso, esos inversionistas quieren regresar a lo más seguro, que es dólares. Por eso se llama activo refugio. De tal manera que te dicen, pues ten tus pesos y regrésame mis dólares. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Ahora la inversa, se deprecia. De hecho, si lo pueden ver aquí en esta lámina, por ejemplo, este gran pico o este salto es el COVID, ¿no? En donde obviamente habría gran incertidumbre en el mundo respecto a qué va a pasar con el mundo. Pues el peso se fue hasta 25, el dólar se fue hasta 25 pesos por dólar, porque obviamente la gente se deshace de los pesos, oferta y demanda, y se regresa a los dólares, se encarece el dólar. Entonces, esta relación, pues la hemos visto cómo gradualmente ya hemos estado regresando, ya estamos en niveles prácticamente de 20, ¿no? Con lo cual, este fenómeno que se había visto de este superpeso, entre comillas, no es necesariamente la relación histórica entre las dos monedas. Es decir, históricamente lo que sucede es que nuestra moneda se deprecia frente al dólar. Es lo habitual. Entonces, esta línea de tiempo es desde el 94, ¿no? Y si vemos, pues obviamente estás hablando de una depreciación de más del 20% en todo este periodo. Es decir, desde que tenemos a lo mejor memoria, recordaremos, pero siempre el peso vale menos que el dólar, ¿no? Y eso seguirá siendo a futuro
Pues sí, si la economía sigue siendo del tamaño de la que es en Estados Unidos, la nuestra del tamaño que es, la relación comercial es la que tenemos y el dólar sigue siendo la principal divisa utilizada en el mundo, seguramente seguirá siendo esa depreciación histórica, con lo cual para los inversionistas es importante tomar decisiones en el largo plazo, ¿no? Y justo haber aprovechado que esos niveles tan atractivos de 16 o 17 pesos por dólar, que eran buenísimos, buenísimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era comprar muy barato en un precio inferior y después vender en un precio superior, ¿no? ¿Vale? Listo. Esta no tiene tanto caso. Ahora, obviamente... ¿O sí? ¿O ¿Le quieres comentar? Pues bueno, creo que nada más decirla como que muy rápido, o sea, un tema que también hizo mucho ruido, principalmente cuando fue este tema del Black Monday, fue el tema de la tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Se decía que como la tasa de desempleo se había movido, estaba subiendo, la economía de Estados Unidos ya, pues iba a colapsar, China ya los iba a rebasar, y pues no necesariamente eso, o sea, realmente en Estados Unidos, o sea, lo que estamos viendo aquí en la línea de color azul más clarito es el desempleo en Estados Unidos. Claramente en la pandemia en 2020, pues debido a que estábamos todos en confinamiento, estábamos todos encerrados, pues se iba a mover esa gráfica de la tasa de desempleo, ¿no? Pues como todo el mundo estaba encerrado y había menos consumo, se había contraído la economía, pues a veces las decisiones que tienen que tomar las grandes empresas es hacer recortes de personales, ¿no? Por eso es que se puede elevar la tasa de desempleo. Pero hace poquito que había tanto ruido acerca de ese tema de desempleo en Estados Unidos, pues realmente viendo datos, o sea, si nosotros hiciéramos una comparativa de otros años, pues se ha mantenido en niveles adecuados la tasa de desempleo en Estados Unidos, no es nada alarmante, ni es nada que nos llegara a indicar que fuera algo a ocurrir con esta economía. Sí, buen punto, porque, ojo, allá afuera, en las redes sociales, en los medios de comunicación, todo se vende de manera muy dramática y muy catastrófica, ¿no? Entonces, efectivamente, empiezan a salir los datos que empieza a aumentar el desempleo en Estados Unidos y no, hombre, pues pareciera que otra vez, caramba, ya, ¿no? La de malas, ahora crisis en Estados Unidos, justo cuando la cosa iba bien. No, está presupuestado. O sea, si hablábamos que subimos la tasa de interés para que la gente consumiera menos, para que los precios bajaran, como acaba de comentar Julia, eso significará que si las empresas venden menos, porque la gente consume menos, pues tienen que hacer eficiencia y mucho de eso es desprenderse de mano de obra. Entonces, está totalmente presupuestado, no hay que caer en ese catastrofismo de que ya las cosas ahora van a otra vez, crisis en Estados Unidos, etcétera, porque realmente todo esto está presupuestado y es parte del ciclo económico, ¿no? Y una vez más recordar que todo está relacionado, ¿no? Creo que Claro. Marco lo dijo empezando, todo lo que ocurre con tasas de interés, también en tema político, pero principalmente al estar hablando de la tasa de interés va a estar relacionado con todas las otras variables económicas que se van a mover, y no quiere decir que va a ser momento de alarma y de que todos los clientes de Allianz tienen que retirar su dinero, pues no necesariamente. Por eso es que damos este tipo de pláticas para entender el contexto económico y qué tanto es señal de alarma o no, y pues ver si no solamente es ruido que hay en redes sociales. Sin duda. Ahora, aprovechando esta lámina todavía antes de cambiarnos de la tasa de interés, porque hablamos de invertir, ¿están de acuerdo? Entonces ya mencionamos renta fija, instrumentos de deuda. ¿En qué otra cosa podemos invertir? Renta variable, que son acciones. Si se dan cuenta, también estas dos están altamente conectadas. ¿Quiénes tienen ya clientes de patrimonial? O en el mismo Plus, ¿no? Que hay alternativas que son de renta variable. ¿Alguien ya tiene clientes de patrimonial? Bueno, ¿qué pasaba en el 2000? No sé qué tiempo tengan tus clientes, pero si traes clientes del 2020 más o menos, fíjense la tasa de interés de Estados Unidos en ese nivel en el que estaba en el 2020, que es aquí. Cuando estaba en el 0.25, ¿cómo le iban a las bolsas en esos años? ¿Cómo le fueron a las bolsas? A la renta variable. Crecieron muchísimo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si el 0.25 anual que está pagando la tasa de interés para un inversionista es atractivo, pues no. Entonces mejor o lo gastas o lo inviertes en otras cosas. En mucho de eso es comprar acciones. La gente entonces es cuando más invierte en acciones, porque precisamente en Estados Unidos cobrar anualmente el 0.25 pues es poco atractivo. El promedio histórico de rendimientos que ha entregado el S&P 500 en los últimos 80 años es del 12%. Entonces, tú estás en Estados Unidos, dices, pues si invierto en renta fija, me voy a llevar el 0.25 en el año, pues mejor invierto en acciones que históricamente pagan por lo menos arriba del 10%. Compras acciones. Entonces, cuando la tasa de interés baja, los precios de las acciones suben. ¿Qué creen que pasa cuando la tasa de interés sube?
pues la gente vende sus acciones para aprovechar las tasas de interés, con lo cual los precios de las acciones caen. Ese también está relacionado. Por eso es que cuando vimos que las tasas comenzaron a subir en 2022 y 2023, los mercados se ajustaron de manera importante, pero pues alguien que esté evaluándolo mal diría, ¿qué pasa si vendiste tus acciones, ahora las quieres volver a comprar ya que están otra vez arriba? Lo estás haciendo al revés. Es comprar barato y vender caro, no al revés, comprar caro y después vender barato. Entonces, esa relación también existe entre estos dos instrumentos, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante visualmente muy claro en gráficas. Y pues bueno, nada más de estas conclusiones, que pues es todo lo que ya revisamos, tema de tasas, tasa de desempleo, ¿qué otra cosa? Tipo de cambio, pues prácticamente los puntos que ya vimos. ¿Ok? Y pues bueno, al estar viendo el tema de la renta variable, digo, ahorita platicábamos de que se trata de estar comprando barato y vender caro, prácticamente esa es la teoría que tenemos que ir aplicando, pero ¿qué va a ser un factor que me ayude como que a siempre tener la certeza o siempre tener la seguridad de que yo voy a salir con un valor más alto que el que ingresé, ¿no? Tal vez no tenemos la bola de cristal para saber exactamente el momento más barato para vender más caro, ¿no? Si nosotros pudiéramos resolver esa pregunta, pues muchas veces lo decimos, realmente no estaríamos aquí en estas reuniones, ¿no? Que tuviéramos esa bola de cristal para saber cuál es el momento exacto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar a mí como inversionista para siempre tener esa seguridad de que yo voy a salir con un valor más alto? El tema del tiempo, exactamente. Si ahorita nos preguntaran, oye, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Pues yo creo que en realidad la respuesta debería ser hoy o hasta ayer, ¿no? No importa en realidad el momento en el cual hayas entrado, e incluso estas gráficas nos lo van a mostrar, que siempre cualquier momento va a ser bueno para invertir, porque mientras tengamos el factor tiempo como nuestro aliado, pues siempre vamos a tener esa certeza de que, pues, obviamente respaldado con en lo que estemos invirtiendo, pues que vamos a salir con un valor más alto. O sea, si ahorita, por ejemplo, viéramos esta gráfica, lo que se está graficando es el enlace WI, que sabemos que es un índice que tiene empresas de todo el mundo, de todos los sectores, ¿no? Prácticamente ver el ACWI es como ver, pues, el desarrollo económico a nivel global, ¿no? De todas las empresas de todo el mundo, ¿no? O bueno, las principales empresas a nivel global. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? Va de 1987 a 2023. Se ve que yo creo que perfectamente esa tendencia que tiene para arriba, pero no es una línea perfecta que pasó por ningún bache en el camino, que nada más va completamente recta hacia arriba. Es una línea que pues tiene sus ajustes, pero que su tendencia es para arriba. Digo, estamos hablando de un montón de años, de 1987 a 2023, pero yo creo que con esta gráfica lo que tenemos que entender es eso de que el tiempo, al estar hablando de inversiones, es nuestro mejor aliado. Lo que estamos viendo de color gris son momentos en que la economía a nivel global se llegó a contraer, y obviamente eso también va a tener sus repercusiones o va a llegar a ajustar a los mercados, ¿no? Pero realmente si nosotros estamos invirtiendo en una CWI, apostándole a todas las mejores empresas a nivel global de todos los sectores, pues ahí tenemos que entender que no importa lo que ocurra, esas empresas van a seguir creciendo. ¿Y eso por qué ocurriría? Porque pues cada vez somos más personas, cada vez consumimos más, pues cada vez esas empresas les va a ir yendo mejor, e incluso su tendencia, su comportamiento normal es buscar ese crecimiento, ¿no? No quiere decir que porque vaya a haber una pandemia, porque hay elecciones en Estados Unidos, porque cambió el gobierno en México, ya esas empresas van a decir, no, ya este año no le echo las pilas y me voy a seguir yendo para abajo, ¿no? La tendencia de esas empresas es que a pesar de eso, tienen que seguir creciendo. Año con año van aumentando sus metas y año con año muchas de ellas incluso las van rebasando y van innovando en los productos que van ofreciendo, ¿no? Exacto, o sea, esto es el crecimiento del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué sería por qué un cliente te diría, no, yo no quiero invertir en el ACWI? Pues porque estuviera pensando que el mundo va a dejar de crecer. Entonces, pues digo, puede ser, ¿no? Es válido. A lo mejor alguien te puede decir, no, yo creo que el mundo ya se va a acabar y cada vez vamos a regresar a las cavernas y a la época de las piedras. Pues bueno, si es así, pues está buenísimo. Pero si no creemos que va a pasar eso, evidentemente el ACWI es la manera de apostarle por el crecimiento del mundo. Que efectivamente, cada zona gris ha sido una contracción de la economía. Ven en 2008, ¿se acuerdan, no? La crisis en Estados Unidos financiera, que parecía el fin del sistema financiero y del mundo, ¿no? Porque obviamente económicamente la pasamos muy mal. Bueno, pues obviamente eso tuvo un tiempo y claro que en ese momento el índice se ajustó a la baja, por supuesto. Pero, ¿qué era para un inversionista? Sinónimo de peligro o de oportunidad, visto lo que sí pasó adelante.
pues, oportunidad, ¿no? Porque obviamente aquí podías pensar, bueno, pues ahora sí, de esta no nos vamos a parar, el mundo de esta ya no se para, ¿no? Pues vende, ya, saca mi dinero, ya el mundo no va a volver a crecer. O es parte normal, es un ciclo, claro que el mundo seguirá creciendo, simplemente me tengo que esperar para después vender en un precio superior, ¿vale? Entonces, es apostar por el tema del crecimiento del mundo y eso es tesis de inversión. Ahora, esos son los mercados globales. Puede ser que ya se le movió, no importa. De todas formas, hablando del S&P 500, y no sé si queda claro también evidentemente por qué invertir en acciones, ¿no? Tenemos estas dos opciones, que es invertir en renta fija o en renta variable dentro de un sistema financiero. Eso, de entrada, es una gran ventaja porque a invertir a través de un sistema financiero, ¿qué nos dice? Que invertimos en un sistema que está supervisado, regulado, etcétera. ¿Por qué no se puede esto comparar, o sí se puede comparar con invertir en bitcoins? Porque no está regulado. Claro. Se puede comparar con tandas, con la flor de la abundancia, ¿cómo se llamaba? Esa que existía hace... Con la flor de la... ¿Con esa sí? ¿Cómo? Si salimos y vemos a lo mejor allá afuera inmobiliaria tal, invierte, compra terrenos en 1 millón y véndelos en 10, ¿no? Financia, exacto. ¿Por qué no se pueden comparar todas esas cosas? Si un cliente dice, es que tú no me pagas suficiente, porque los bitcoins llevan 1000% de crecimiento, ¿no? O porque allá enfrente hay una inmobiliaria, una empresa que dice que me paga el 10% pero mensual. ¿Qué hace? Pues no sé, pero me paga el 10% mensual. Todo eso no se puede comparar con esto porque es un sistema financiero regulado, supervisado, en donde vamos a invertir en las principales empresas del mundo. O sea, aquí están tan solo algunos logos de qué empresas integran el S&P 500. Al final de cuentas, la decisión entre decir, pues invierto en renta fija, en un pagaré, en un banco, o en renta variable, lo que va a determinar cómo me irá en renta variable es por el tipo de empresas en el que estoy invirtiendo. O sea, lo que genera el valor, el crecimiento, es el tipo de empresa en el que estoy invirtiendo. Y ahí es en donde hace sentido invertir en empresas de talla global, ¿no? Porque obviamente, pues no será lo mismo invertir en empresas nuevas, poco conocidas o que estén experimentando, a invertir en otro tipo de empresas. Esta lámina me gusta siempre enseñarla porque cuando decimos el S&P 500, de lo que estamos hablando, y un cliente debería de visualizar esto, es, oye, ¿en qué me estoy volviendo accionista? ¿Qué estoy comprando? Si le decimos el S&P 500, pues a lo mejor alguien lo sabe, ¿no? Uno de cada tal vez 10 clientes o 2 te sabrán qué es el S&P 500. Los otros 8 seguramente no. Entonces, es que estoy en el S&P 500. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero pues, se oye padre, se oye como sofisticadón. No, el S&P 500 es invertir en las 500 principales empresas de diferentes sectores de Estados Unidos. ¿Qué empresas? Ahí están algunas de ellas. ¿Cuáles ubicamos por los logos? Microsoft, Apple, o el nombre, ¿no? Nvidia, AMD, Cisco, AT&T, IBM, Lilly, Pfizer, Abbott, Visa, Mastercard, Citi, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, McDonald's, Tesla, Home Depot, Nike, Amazon, Walmart, Disney, Alphabet, UPS, 3M, Procter & Gamble, Costco, Coca-Cola, PepsiCo, etcétera, etcétera, todas estas. Entonces, cuando le decimos a un cliente, oye, pero es riesgoso invertir en el S&P 500, pues quebrarán todas estas y de golpe, ¿no? Realmente, sí les he comentado, ¿no? En Estados Unidos, que sería tal vez pues, el mercado más, bueno, no tal vez, es el mercado más desarrollado, hablando por lo menos de inversiones y de muchas cosas, pero hablando de inversiones, del 100% de los inversionistas, la gente que invierte, ¿qué porcentaje creen que invierte en renta variable? En Estados Unidos. Digan un número, ¿cuántos se imaginan? ¿Qué se les ocurra? Más. 70. Poquito más. 80. 80%. El 80%, o sea, del 100% de la gente que invierte, 80% lo hacen en acciones, en renta variable. Pero yo sí con esto que tomar. Ya entra a bolsa y ya no da nada. Es que es lo que decía hace ratito, en dólares, no es lo mismo hacerlo en pesos porque tenemos el factor de paridad cambiaria en dólares. Pero ahorita lo vamos a ver en dólares si es que no me da nada. Ahorita te lo muestro. Sí. En dólares, las tasas son
0.25, ahorita está en 5, pero aún así un 5% anual, pues está bueno, pero tampoco es la gran maravilla. Por eso es que el 80% invierte en acciones, porque finalmente entienden también el valor de las empresas y el crecimiento. Ahorita vamos a ponerlo en rendimientos para que quede claro. ¿Qué porcentaje creen que invierte en México en renta variable? Del 100% de los inversionistas, ¿cuántos invertirán en acciones? Se vieron muy generosos, Muy ambicioso. muy optimistas. 2%. 2%. ¿Eso es bueno o malo para nosotros como asesores? Bueno, ¿no? Somos el vendedor de aguas, de botellitas de agua en el desierto, ¿no? O sea, hay una enorme necesidad por saber en qué invertir. Pero obviamente la gente lo desconoce. ¿Y por qué lo desconoce? ¿Por qué no invertir en acciones? ¿Por qué en Estados Unidos también el 80% de la gente invierte en acciones? Pues porque también obviamente hay algo que llevan décadas haciendo y que nosotros no necesariamente. Miren, les voy a mostrar esta que me gusta usarla. ¿Cómo? Si es como porque tienen más información. Más información, Sí. creo que claro que es una parte, pero también nosotros vemos a las empresas como consumidores. Exacto. Y la realidad es que, pues bueno, sí, como consumidores yo creo que cada vez lo hacemos mejor porque pues somos más quisquillosos y somos cada vez más, tenemos más opciones, ¿no? Hace ratito daba una plática a las 9 y les preguntaba, ¿no? Ustedes son mucho más jóvenes, ese foro era gente un poquito más grande, y les decía, ¿se acuerdan antes del Tratado de Libre Comercio? Los juguetes, los dulces. Ya. Los juguetes, por ejemplo, pues, ¿qué opciones había? El luchador tieso, ¿no? El luchador, el camión de plástico, ¿no? Con las redilas, el bat de plástico, la pelota, esas naranjas había. Dulces, lo mismo, era que, pues, Duvalín, lo que había. Llega el Tratado de Libre Comercio y nos inundamos de mucho más opciones, de empresas que producen mejores cosas. Pues, vamos cambiando, ¿no? Tenemos opciones. Fíjense en esto. Pero aquí ubicamos Apple, ¿no? Cuando salió el primer iPod, año 2000, ¿quién de ustedes, levantando la mano, compró un iPod? Perfecto. Luego el primer iPhone sale por ahí del 2005, 2006. ¿Quién compró o ha comprado un iPhone? ¿No? O compró, ¿no? Perfecto. No, Pero se vale, que lo has comprado. 2010 fue cuando salió el primer iPad. ¿Quién ha comprado o compró un iPad? ¿No? Ahí veo una Mac. El primer Apple Watch salió en el 2014, etcétera, ¿no? Ahora viene la pregunta. Cuando salió el primer iPod, en el 2000, ¿quién compró acciones de Apple? Cuando salió el primer iPhone, ¿quién compró acciones de Apple cuando salió el primer iPhone? 2006. Cuando salió el primer iPad, cuando salió el primer Apple Watch. Esto lo hago siempre y siempre es el mismo resultado. Como consumidores, un montón de manos. Como inversionistas, 0. Y eso explica el que el 80% de la gente en Estados Unidos invierte en acciones de empresas, porque ellos saben que no solamente es beneficiarte como consumidor, sino como inversionista, porque cuando salió el primer iPod, la acción de Apple costaba centavos. Cuando salió el primer iPhone ya costaba como 4 o 5 dólares. Cuando salió el primer iPad estaba en 30, 35 dólares. Cuando salió el primer Apple Watch ya costaba en más de 300 dólares la acción. Entonces, el inversionista evidentemente entiende que ve valor y que es la mejor de las oportunidades para comprar barato y vender caro. Decías, pero es que los inversionistas en Estados Unidos dicen que ya no ganan nada al invertir en acciones. ¿No? Mira, hemos escuchado hablar de la empresa Nvidia. ¿Qué hace? Y hardware, ¿no? En pocas palabras, si tú quieres beneficiarte del tema de la inteligencia artificial, tangiblemente, o sea, ¿qué permite la inteligencia artificial? Porque suena como algo muy subjetivo y lo vemos ya preguntándole algo a un dispositivo. Pero lo que está detrás de ello es un montón de bases de datos y de hardware, que es lo que permite que estas supercomputadoras puedan procesar la información. Bueno, pues quien produce esas grandes condensadores de información y de datos, uno de ellos es Nvidia.
Fíjate, Nvidia, lo que ha pagado en el último mes, 16.36% ha crecido la acción de Nvidia. En un mes. Aquí el CETE que todo el mundo, ¿no? CETE, yo me voy a CETES directo, estoy harto de Allianz, me voy a CETES directo. Pues está bien, el 11%, no en un año. 16% en un mes Nvidia. Si lo vemos en lo que va del año acumulado, 193% ha pagado Nvidia. 193%. $1 millón de pesos serían 2.931.000 pesos. Como decimos, para que les dé más envidia a los que sí compraron acciones, que compraron hace 5 años, 2.690%. $1 millón de pesos serían 26 millones de pesos. En 5 años. Pues, Como ven. pagan o no las acciones. Y si vemos el S&P 500, para que digas, bueno, es que es Nvidia nada más. No, el S&P 500 Es puramente. en el último año, en dólares, ha pagado el 22.97%. Bastante bueno. Y en los últimos 5 años, en dólares, en Estados Unidos, para cualquier gringo ha pagado el 90%, casi duplicarlo. No, claro que las acciones pagan. O sea, claro que las acciones pagan. Pero evidentemente, este es el tema de la renta variable, que a veces la gente juzga por este periodo de tiempo. Porque lo que vio en unos días, en una semana. Si yo este comportamiento de estos 5 años lo veo en un día, pues solamente es el 0.41%. Entonces digo, no, pues eso no es bastante interesante. Si lo veo en los últimos 5 días, hasta es negativo, ¿no? Si lo veo en el último mes, también de alguna forma va a salir, bueno, es mucho más. Ese es el problema, que la gente juzga erróneamente la renta variable. Por eso es que decíamos tiempo. Es el tema de invertir en renta variable, ¿vale? Entonces, pues, la verdad es que yo creo que más que nada, el tema es que si nosotros, si los mexicanos no hemos invertido desde hace mucho en acciones, es porque no hemos visto el potencial, pero del otro lado, como inversionista. Y porque también la gente quiere el bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, los inversionistas quieren volverse, sí, pues yo quiero volverme millonario en un día, en una semana. No, aquí es un tema de tiempo. La gente que invierte en Estados Unidos en acciones, ese 80% lo hace con un horizonte de 30, 40 años. O sea, todos esos que vemos ya jubilados, retirados, que vienen, vacacionan, se compran casas en Oaxaca, en Mérida, en San Miguel de Allende, pues no todos son Elon Musk, no todos son Tim Cook, el CEO de Apple, no todos son megamillonarios, no. Simplemente es gente que empieza a trabajar y empieza a comprar acciones en ese momento. De tal manera que cuando tienen ya 30, 40 años de trabajo, pues todo lo que hicieron, pero sobre todo es todo lo que invirtieron en acciones y tienen una cantidad de dinero brutal, ¿no? Por eso es que la gente lleva décadas invirtiendo en acciones en Estados Unidos, porque les ha tocado ver desde aprovechar cuando crecieron las armadoras de autos, cuando crecieron las empresas primeras de tecnología, IBM, ¿no? Todo esto lo han vivido. Y bueno, creo que también esta lámina nos sirve mucho para entender en qué invertir, ¿no? Ahorita que veíamos Nvidia, pues padrísimo ese rendimiento, a todos nos da mucha envidia, como ya dijimos, deslumbra mucho. Pero pues ahí a lo mejor viene esta duda de por qué invertir en el S&P 500, que solo tiene un cachito de Nvidia, un Nasdaq que solo tiene un poquito de Nvidia, y no solamente poner todo mi capital ahí, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que tener un poquito más de sensibilidad y entra su labor como asesores de inversión, porque al estar hablando, por ejemplo, de un patrimonial o de un plus, donde lo que estás construyendo es el patrimonio de tu cliente, de esa persona que está confiando en ti, tampoco lo vas a meter en algo de tanto riesgo. No riesgo en sentido de que vayan a perder su dinero, pero que no tenga tanta volatilidad, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando de un patrimonial, donde a lo mejor es un capital que es lo que ya consolidaron después de muchos años, pues hay que ponerlo en sí vaya a tener crecimiento, pero que tampoco el cliente vaya a estar como que sufriendo con esa volatilidad que le daría estar invirtiendo solo en una acción, ¿no? Ahí en la misma gráfica de Nvidia veíamos que pues también tiene mucho movimiento, tiene mucho crecimiento, pero también tiene mucho movimiento. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es graficado las acciones de Meta, de Lilly, de Walmart, de Google, de Apple, de Visa. Puede ser que invirtiendo individualmente en cada una de esas acciones, pues el premio o el rendimiento va a ser mayor, ¿no? El retorno es mayor, ¿no?
Pero también a medida que va aumentando pues esa especialización o el irnos a solamente el estar menos diversificados, también va aumentando más el riesgo. ¿Qué pasa si yo solamente estoy en Walmart o bueno, que estoy solamente en Google y algo pasa con Google que desaparece del mercado? Si yo tenía ahí metido mi capital, yo tenía ahí metido mi patrimonio, puede ser que sí lo vaya a perder, ¿no? Por eso es que aquí nosotros el tipo de instrumentos que utilizamos sí funcionan con una gestión pasiva, pero también muy de la mano de este tema de la diversificación, ¿no? Y aplica esta famosa frase de no poner todos los huevos en una canasta y de irnos a la par del crecimiento de no solamente una, dos, tres empresas, irnos a la par del crecimiento de un montón de empresas que son las más consolidadas de un país, de un mercado, de un sector. Ahí viene el tema de esta herramienta que hicimos, el AEI, ¿no? Asignación de Estrategia de Inversión, que si recuerdan, las agrupamos en bloques que eran especializadas, mercados desarrollados, globales y bonos. Oye, pues es que todo depende del perfil del inversionista. Si yo soy un inversionista que ya tengo mi liquidez cubierta, que tengo otro tipo, estoy diversificado, y sí quiero invertir en lo que más rendimiento y quiero recargarme altamente en la tecnología, ¿es válido? Pues es válido. ¿Es tu perfil? Nada más dale el tiempo adecuado. No puedes hacerlo eso pensando que en un mes, en 2, en 6 te va a derivar. Dale el tiempo adecuado para que esa estrategia se consolide. Al revés, a mí no me gusta tanta volatilidad. Yo quiero crecer, prefiero un rendimiento mucho más moderado, pero ¿por qué? Porque no me encanta toda esta volatilidad. Vean, por ejemplo, todos los gráficos son muy claros, ¿no? O sea, sí, te da más rendimiento, estás asumiendo, pero también mayor volatilidad. Yo no quiero eso, yo quiero la línea negra oscura que es el S&P 500, en donde tengo un comportamiento mucho más estable, porque estoy más diversificado, porque en vez de estar en una, dos o tres, estoy en 500 empresas, ¿vale? ¿De qué dependerá? Pues depende del cliente, de cada perfil de inversionista. ¿Habrá los que les guste esto? Claro. ¿Habrá los que les guste más esto? Por supuesto, ¿no? ¿Habrá los que no les guste la renta variable? Pues es válido, ¿no? A mí me gusta la renta fija y para eso está perfecto. Ese es el punto importante, ¿no? Exactamente. Creo que aquí el S&P 500 tenemos que verlo como si tuviéramos la opción de armar un equipo de, no sé, de fútbol para ponerle los mejores jugadores, ¿no? ¿Qué pasa si mi equipo de fútbol solamente tuviera un jugador? Pues le estás cargando mucho la mano y si algo le pasa a ese jugador, pues ya perdió por completo tu equipo, ¿no? Aquí tú estás metiéndole, no sé, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a todos esos jugadores, no sé, Mbappé, a todos. Y pues tú, cómo le vaya ese equipo, pues depende de todos ellos, ¿no? Y pues yo creo que también, ahorita que nos mostraba Marco, por ejemplo, lo del S&P 500, que se ven todos los logos, oye, de aquí a 10, 15, 20 años van a ser esas mismas empresas, pues quién sabe, ¿no? Pero aún así, si esas empresas cambiaran, pues tú te vas a quedar con las que siempre les va a ir mejor, ¿no? Tenemos que recordar que eso también, o sea, estamos invirtiendo en índices, ¿no? Entonces, pues tú tienes siempre por seguro que le vas a estar apostando a las mejores empresas. Entonces, eso también tenemos que dimensionarlo con el cliente y el cliente también tiene que entender. ¿Okay? Un ejemplo de eso fue la semana pasada, ¿no? Que en McDonald's, las acciones... Exactamente. Exacto, o sea, es imposible que una empresa con tantos años, con una presencia global, ¿no? A veces, por ejemplo, también es muy normal en el sector financiero que de repente, o sea, algún banco sale algo, que un mal funcionario hizo algo, McDonald's, en Microsoft, o por ejemplo en Apple, ¿no? Cuando se murió Steve Jobs, era una incertidumbre porque, oye, ¿serán capaces de seguir teniendo eso? Entonces, es normal que pasen cosas en las empresas, ¿no? Que haya momentos particulares en donde enfrenten ese tipo de retos. Pero justamente lo que comenta Julia, o sea, la diversificación te permite no estar altamente recargado en una sola empresa y además de todo entender que también pues, tienen ese músculo muchas empresas para sortear ese tipo de eventos. En la gráfica que ponía hace rato Julia, donde se veía en gris las recesiones económicas, de alguna forma a mí me hace mucho sentido, o sea, me gusta el tema de pensar en qué pasa con las empresas en crisis, porque si se dan cuenta, lo único que pasa es que, ¿quiénes se quedan? Las más fuertes, las que ya habían hecho bien la chamba, las más sólidas, las que estaban preparadas, son las que siguen adelante, ¿no? ¿Y cuáles se van? Pues las que no estaban preparadas. Y eso aplica para todo. Por ejemplo, en el tema de asesorar patrimonialmente, financiar. Por ejemplo, ahorita es normal, ¿no? Las cosas van bien, los mercados van de maravilla. Ahorita todo el mundo abres TikTok, Instagram o YouTube y hay 20,000 coaches financieros, expertos en acciones. Pero cuando la cosa se puso en contra, ¿cuántos se fueron? Es lo mismo. Este tipo de momentos depuran al mercado, ¿no?
Ya se me había olvidado el resultado del clásico y Jules ya me lo recordó con el ejemplo de fútbol de Mejor no nos acordamos. Madrid-Barcelona. Ya se me había olvidado. Sí. Ni modo. Eh, ah, Esto visualmente es muy importante y tiene que ver con el AEI. Dos reglas que siempre les decimos. A mayor diversificación, lo dijo ahorita Julia, menor riesgo. Porque no estoy poniendo todos los huevos en una canasta. Mayor diversificación significa menor riesgo, que es lo que vimos en la lámina anterior. Si yo solamente estaba en una acción de una empresa, mucha volatilidad. Si estoy en muchas, es un comportamiento mucho más estable. Mayor diversificación, menor riesgo y viceversa. Menor diversificación, mayor riesgo. Segunda regla, a mayor riesgo, mayor rendimiento. A la inversa, a menor riesgo, menor rendimiento. Bueno, pues aquí justamente está graficado esto. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta qué pasa con la renta fija o los bonos, que es esta línea, en el tiempo. ¿Qué pasa con acciones de empresas que pertenecen a mercados desarrollados? S&P 500, por ejemplo. ¿Qué pasa con acciones de empresas o alternativas que integran empresas de todo el mundo, de diferentes sectores? ¿O qué pasa con alternativas especializadas como el Nasdaq? ¿Qué vemos en el tiempo? Menor volatilidad, menor riesgo, pero menor rendimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ACWI? Tienes mayor diversificación, menor volatilidad, es la línea gris, la menos volátil, ¿no? O sea, ni sube tanto como esta, pero tampoco baja tanto. ¿Están de acuerdo? Menos volatilidad, menor riesgo, menor rendimiento. Y lo opuesto, Nasdaq, mayor volatilidad, pero también mayor rendimiento. De tal manera que el cliente o los clientes, los inversionistas, lo que les debe de quedar claro es que no existe eso que en su cabeza piensan que es, no, a mí ponme lo que más rendimiento me entregue. Yo quiero mayores rendimientos, por favor, ponme lo que sea mayor. Pero sí no me gusta el riesgo. No, yo de riesgo soy cero. No, el riesgo no, es mi dinero, ¿cómo lo vas a arriesgar? No. Pues a ver, es que si quieres mayor rendimiento, debes de asumir algo así. Y luego te enteras y invierten en bitcoins, ¿no? Y están en... Tengo clientes que luego he platicado, acabamos de platicar y me salen con que, mira, estoy en esta aplicación de apuestas, me irá bien y ya le metí dinero. Y dices, no, bueno, y no te gusta el riesgo, ¿no? Pues, o sea, ¿de qué hablamos, no? bueno. Y te cuestionan el S&P 500, ¿no? En el caso. Ay, pero nada más como paréntesis, ¿sí se acuerdan todos de la AEI que lo revisamos en una sesión donde venían todas las alternativas de acuerdo a estos grupos? Digo, como para hacer énfasis de que en esta gráfica es prácticamente la AEI, o sea, eso es lo que tenemos que... Y por aquí la tengo de hecho abierta, nada más para que... Creo que aquí está. No. Ajá. Porque creo que también esta gráfica lo deja como que súper claro el tema, ¿no? Mientras más vamos aumentando el grado de especialización, va aumentando el riesgo, pero también va aumentando el rendimiento. O sea, son los bloques, todas las alternativas que están en el patrimonial, que son más de 50, esto lo construimos para que ustedes tuvieran mucho más claridad de cómo estructurar una asignación y que el cliente también le quede claro, ¿no? Oye, puedes invertir en bonos, puedes invertir en mercados globales, desarrollados o especializados. ¿Y cómo quedar en claro esto? Pues obviamente a través de esta línea, ¿no? Así lo podemos asignar, más tiempo, mayor especialización, mayor rendimiento. Si tú quieres mayor rendimiento, debes de asumir más tiempo y deberás de invertir en mercados más especializados. ¿Vale? Es lo que cambia estas ponderaciones, ¿no? ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto asignas, no? Oye, tengo $1,000,000, ¿cómo lo distribuyo? Pues, dependiendo del perfil de tu cliente, lo puedes tomar esta o esa, ¿no? Oye, ¿y cuáles son estas? Mercados globales, pues ya saben, le dan clic y en automático los lleva a cuáles integran cada uno de esos bloques, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Sí. Este es dinámico tradicional, sería esta asignación que está ahí. Oye, ¿cuáles son de mercados desarrollados? Pues le dan clic y ahí están. Esos ETFs son los que pertenecen a mercados desarrollados. ¿Vale? Okay. Bueno. Ya hizo efecto el pastel, ya. Sí, ya se siente el bajón. Pues ya nada más para ir cerrando el tema de la renta variable,
recordar que es un tema de largo plazo. Creo que la que sigue es... Exacto. La del tipo de... Importante ver que como inversionistas en México tenemos todavía una ventaja adicional, que es el tipo de cambio. O sea, oye, yo invierto en el S&P 500, lo veíamos con alguien que está en Estados Unidos, pues solo ganará por lo que crezca el S&P 500. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que si además de eso, cuando compré el S&P 500, el dólar estaba en 18 y cuando lo venda está en 22, pues todavía me llevo esa ganancia. Y eso es lo que está graficado acá. La línea verde es el tipo de cambio, la línea gris es el S&P 500 expresado en dólares y la línea azul es el S&P 500 expresado en pesos. De tal forma que cuando pasa algo y de repente el S&P 500 se ajusta a la baja, como por ejemplo puede ser aquí, ¿no? COVID, llegamos al 2020, se anuncia el confinamiento, los mercados se caen, el S&P 500 baja, la línea gris, expresado en dólares, pero ¿qué pasó con el tipo de cambio? La línea verde se dispara, de tal forma que este efecto permite que en azul, en vez de caer, subes, porque expresado en pesos vas a vender y vas a cobrar más pesos, ¿no? Exacto, tenemos que verlo como una ventaja. Ahorita yo creo que con el ejemplo que dijo Fabi de que en acciones en Estados Unidos casi no se gana, vemos que sí se gana, pero aparte para los inversionistas de acá tienen ese factor de tipo de cambio que les ayuda, ¿no? O sea, creo que muchas veces, también tenemos que considerar de que, oye, ¿por qué no todos los inversionistas, porque es otra duda que luego hacen, de Estados Unidos, ¿por qué no se vienen a invertir en México? ¿No? Si se podrían llevar otra ganancia por tipo de cambio, porque esos inversionistas gastan en dólares, ¿no? Nuestros clientes de acá gastan en pesos y se llevan todavía esa ganancia por tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso es bien importante también tomarlo en cuenta y también mencionarlo con los clientes, ¿ok? Y, esto. ¿Quién sabe qué? Para vender, cuando le presentas una propuesta a un cliente, como que están muy interesados o quieren ver como una corrida, pero he escuchado varias veces en ustedes que lo recomendable es como tal no presentar una proyección, sino más bien enfocarnos en los rendimientos históricos, ¿no? Pero cuando un cliente insiste en si quiero ver una corrida, ¿cómo podríamos manejar ese tipo de es una cuestión, más bien es como quiero saber cuánto voy a ganar? Claro. Mira, o sea, es correcto lo que mencionas, es decir, contextualizar. Hablamos que la gran mayoría de la gente aquí en nuestro país invierte en renta fija, con lo cual están acostumbrados justo a eso, a esta idea de que, oye, si yo invierto, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto rendimiento me vas a dar? ¿No? Porque están acostumbrados al pagaré o a un fondo de deuda donde sí vas y te dicen, ¿no? Oye, si yo voy ahorita y, bueno, acá no hay bancos, pero voy a un banco y quiero invertir y me van a decir, ok, le pagamos el 5% a 90 días. Bueno, él está acostumbrado a eso. Primer punto que yo me cercioraría con ese tipo de clientes es que estén entendiendo que estamos comprando acciones y que las acciones tienen un valor hoy y en el futuro cuando las vendas tendrán un valor diferente. ¿De qué se trata esto? De que valgan más de lo que las estás comprando. El ejemplo de Apple, mira, cuando salió el iPhone valía $20 la acción, ahora vale más de $1,000 la acción, pues de eso estás comprando. Pero en ningún momento te puedo asegurar cuánto va a crecer, porque dependerá del comportamiento de la empresa. Punto número 2, estás invirtiendo en renta variable y lo que sí te puedo enseñar es cómo le ha ido, qué históricos, cómo le ha ido hacia atrás y son todas las láminas que hemos visto, ¿no? Mostrarle cómo le ha ido al S&P 500 hacia atrás, explicarle que lo que persigues, como decía Julia, es esa tendencia de largo plazo, pero que ese camino pues no es esa línea recta perfecta, sino ha sido subidas, pero en el largo plazo tú persigues eso. Si después de explicarle eso, todavía el cliente te dice, sí, pero yo quiero que me des un papel, pues está buenísimo. Entren al simulador y le pones ahí, la alternativa que pongas te va a dar el mismo rendimiento porque todo está topado al 12, y pues sí, tenga. Pero la realidad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Ningún sentido. Es como querer tener certeza de cualquier cosa en la vida, ¿no? Ponme en un papel que dentro de 10 años estos negocios van a estar acá. Pónmelo en un papel, lo quiero ver. Pues bueno, es que lo pongo, pero sabrá Dios si todos estos negocios en 10 años seguirán en esta plaza, ¿no? Es imposible. Y es que el lead, cuando lo corres a hacer tanta fija, se ve mucho más aquí lo que voy a tener y cotizado la economía. Pero me imagino por expuesto la administración y sí, yo creo. pero en lo que está
el supuesto que alimenta cuánto va a crecer el dinero del cliente es eso, es un supuesto, ¿no? Y claro, obviamente tienes el tema de los costos. Ahora, yo desde entrada le diría al cliente, oye, no es un cotizador, ¿no? Es una simulación. Porque un cotizador sí realmente es para impactar costos, es cuando tienes certeza de algo. O sea, por ejemplo, ándale, o sea, si yo voy y pido un crédito, sí me lo pueden cotizar, porque ahí sí, yo sé qué tasa de interés voy a pagar si es un crédito a tasa de interés fija, ¿no? ¿Cuánto me cobras por un coche? Me puedes hacer una cotización con todo gusto, porque ahí la tasa de interés ya la sé el costo del coche y listo. Te voy a decir cuánto es lo que te va a costar. Aquí no es una cotización, es una simulación. Alias, ¿quién es la diferencia? Cotizador de productos. Lo abres y te dice cotizador last emails, simulador óptimo. Ah, bueno, fíjate. Esas palabras literales que tocamos. Sí, es importante. No es una cotización. No. De cuánto te va a dar, ¿no? Claro. La simulación es igual de incierto que la de Cruz, que la de Elite, Claro. que la de cualquier otro producto financiero. Y a mucha gente le cuesta trabajo entenderlo y les rota el cerebro, pero la de Excel no es diferente. Exacto. Es que me lo firman, es que me lo dan. Ahora, y bajo estas condiciones, con índice de la ley, muchos hablaban de NU, por ejemplo. Es que NU me da el 15. Ah, pero ya sabes, esto, 3 o 4 factores que yo les he comentado, que también hacen que tenga riesgo. De hecho, todos los instrumentos de inversión tienen cierto nivel de riesgo, y cuando me refiero al riesgo es o que no te paguen, o que no te paguen lo que te promete que te paguen. Muy buen punto, porque inclusive la renta fija, aunque es renta fija, no la puedes simular. Bueno, o sea, puedes, pero no es lo apropiado, porque ya lo vimos, o sea, las tasas de interés también se mueven. O sea, este nivel de tasa actual, pues dentro de un año, 2 o 3 o 5 será el mismo, claro que no. Entonces, inclusive aunque sea, oye, pero es renta fija, deberías de asegurar, es que no. Que es el comportamiento de esa tasa, lo que hoy está, en la referencia de hoy de esa tasa, pues no te lo puedo asegurar que va a ser estable y fija en 1, en 2, en 3 o en 5, en 10 años, ¿no? Exacto. Ok, pues bueno, ya estas son como las 6 consideraciones o los 6 mensajes que queremos que se lleven el día de hoy. Número 1, creo que ya lo dijimos, que el tiempo es nuestro mejor aliado, principalmente cuando estamos hablando de renta variable. Si mi cliente me pregunta, oye, pues ¿esto qué va a involucrar? ¿Una inversión patrimonial? ¿Qué es lo que va a involucrar? Número 1, tiempo, ¿no? Y también tomen ustedes en cuenta que al iniciar un contrato de patrimonial, pues también están iniciando un camino con ese cliente, un camino que no acaba de aquí a 1 año, de aquí a 2 años. El objetivo mínimo que tenemos que buscar con ese cliente son 5 años. Y tampoco quedarnos con este tema de que es un contrato que solamente se va a 5 años, es mínimo 5 años, pero después de que pasen esos 5 años realmente inicia lo mejor con el producto, ¿ok? De ahí, el segundo tema, yo creo que el de la tesis de inversión, o sea, aquí va muy de la mano con entender en qué estamos invirtiendo, ¿no? ¿Por qué estamos invirtiendo en estas empresas? Creo que ahorita con eso que decían de la simulación, sí podemos tomar el simulador como referencia o las fichas técnicas que siempre les compartimos, pero que también el cliente logre entender por qué debería invertir en eso, ¿no? Ahorita ya lo vimos, estás en empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, de todos los sectores, de todos los países, pues eso es lo que respalda realmente tu inversión y que el cliente también quede convencido con eso. Tampoco vamos a prometer al cliente que nunca va a perder y que va a ser perfecto su crecimiento y que día con día va a ganar. Si el cliente dice, oye, ¿va a haber días que tenga menos que lo que ingresé? Sí, pero van a haber días que también tengas más dinero del que ingresaste, ¿no? Todo depende ahí del objetivo que estemos buscando, ¿no? No te voy a sacar cuando te estés perdiendo, te voy a sacar cuando lleguemos al objetivo que estamos buscando desde un principio, ¿no? Y también bien importante, pues, junto con todo esto, manejar el tema de las expectativas, ¿no? Que desde un inicio el cliente no crea que esa simulación que le estamos presentando, esos rendimientos históricos van a ocurrir exactamente igual de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Que pueda entender desde un principio que pues va a haber volatilidad, se va a estar moviendo su saldo, pero que también su objetivo pues va más allá de 5 años y que es de aquí a largo plazo, ¿ok? Y pues bueno, Sí, yo creo que ya para terminar de nuestra parte, insistir en que los productos son complementarios, que no hay que verlo desde la óptica de quiero venderle esto, quiero colocarle este producto. No, es identificar el perfil y las necesidades del cliente y a partir de ahí construir la solución. Y esto, para construir esa solución, pues podemos echar mano de varias cosas. O sea, el Elite es un excelente producto, ¿para qué?
pues para aquellas necesidades de liquidez, claro, pero también el tema de la eficiencia fiscal es brutal y es importantísimo. Hay clientes que cuando lo dimensionan dicen, wow, este producto está buenísimo porque me estás diciendo, ya no voy a pagar impuestos por mis inversiones y si me sigo en un banco o en una casa de bolsa, pues en el tiempo el impacto de todo lo que representa desprenderte de los impuestos es importante, ¿no? Y también obviamente que significa que mi dinero está resguardado como reserva técnica de la compañía, lo cual le da inembargabilidad. En estos tiempos de incertidumbre política, donde qué va a pasar con el país y cada vez vamos a ir a peor, bueno, pues tenemos para todas las soluciones, ¿eh? Si hay un cliente que esté en la óptica de decir, no, yo creo que el país ya valió, vamos a directo a hacer Venezuela, no tardan en ya expropiarnos las cosas, etcétera, pues ¿qué haces, no? Preocuparte, pues digo, más bien me ocuparía, ¿no? Hay que ocuparnos. Y ustedes como asesores ya tienen la tarea hecha en el sentido de decirles, yo te voy a dar el vehículo idóneo. Tu dinero que quede resguardado en un vehículo donde estás fuera del dominio público. A diferencia de un banco casa de bolsa, aquí tu patrimonio está convertido en suma asegurada, con lo cual no hay ESR, con lo cual tiene el tratamiento de reserva técnica de Allianz, con lo cual está resguardado mínimo 1 a 1, ¿no? Entonces, es el candado de seguridad para que tu patrimonio, y si tienes un tema legal o lo que sea, eso es inembargable y está dentro de las reservas técnicas de la compañía. Ese blindaje institucional es muy importante porque aunque hubiera una debacle, las reservas de las aseguradoras son intocables. Eso es sistema financiero local, pero también internacional. Entonces, hay un gran andamio de seguridad que puede permitir al cliente certeza. Y si te preocupa que el país le vaya mal, dolarízate. Invierte en dólares y además de ello, si tu riesgo es que al país cada vez económicamente le vaya peor, pues mejor pon a trabajar tu dinero, tu patrimonio en esas empresas que no tienen nada que ver con México. Es decir, sí, claro, es un mercado, pero pues para todas las empresas que hemos visto, la verdad es que lo que pasa en México pues no es de gran impacto, ¿no? Entonces, más bien, pon tu dinero a trabajar y que no dependa del tema local. A la inversa, no, yo estoy optimista con el país, me parece que es el mejor lugar para estar, México va para adelante, perfecto. Aprovecha entonces los niveles de tasa de interés actuales, invierte en la deuda local y, ¿por qué no? También invierte en aquello que signifique diversificación y le vas a poder dar crecimiento a tu patrimonio. Entonces, la solución, los productos están para construir soluciones y esas soluciones son de cada inversionista únicas e individuales, ¿no? Son complementarios los productos. Yo creo que todo el mundo debe tener una elite, sin lugar a dudas, y creo que patrimonial pues ya depende de si es un excedente y si el cliente está persiguiendo un rendimiento superior y tiene el tiempo para permitir que madure la estrategia, pero son muy complementarios los productos, ¿vale? Okay. Bueno. Pues bueno, creo que de la presentación ya es todo. Si quieren podemos pasar a preguntas, no sé si tengan por ahí algún comentario o dudas. Platicamos del pastel, estuvo bueno, ¿no? ¿Qué Ahorita lo voy a tal? probar. Oye, Marco, cuando un cliente no quiere dólares, o sea, cuando te dice esa divisa, ¿no? ¿Cómo que otra alternativa que no sea Standard Poor's o NASA podríamos usar? Mira, si estuviera pensando en que le va a ir mal al dólar, no quiere tener exposición al dólar, tienes la posibilidad de invertir en euros como otra divisa, ¿no? A través de todos los productos, en el Elite, en el Patrimonial y en el Plus inclusive, puedes invertir en euros. O puedes invertir en compañías cuya moneda de origen es otra, ¿no? Por ejemplo, Suiza, con el franco suizo, por ejemplo, las de Asia, ¿no? Puedes invertir en China, puedes invertir en Taiwán, puedes invertir en Japón. Entonces, esa sería un poco la salida, ¿no? Utilizar otra moneda. ¿Qué moneda? Pues en la que también a lo mejor el cliente pueda pensar que le puede ir mejor, ¿no? Ahí es donde entra el tema de la tesis de inversión, que es lo que nosotros buscamos. O sea, no se trata pues esto no es como evangelizar o como querer convencer a la gente de que todos pensemos igual. No, o sea, la tesis de inversión es yo qué datos y argumentos tengo para decirte que esta es la mejor solución para poner tu patrimonio. Pero si el cliente tiene lectura y dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que el futuro pasa por China, el futuro pasa por Rusia, por la India, pues adelante, ¿no? Aquí te puedes invertir a través de ello. Tendrás sus datos, será su decisión. O en el oro. Está bien, es válido. O sea, cada cliente tendrá su óptica. ¿Cuál es nuestra labor como especialista? Bueno, pues también tener argumentos del por qué sí, por qué no, sopesando, ¿no? Oye, está perfecto. Lo que sí te puedo decir es que
El oro pues, es un commodity, su precio obedece nada más a oferta y demanda y de repente se queda estacionado mucho tiempo. Claro, ahorita estamos en máximos históricos, pero échale un vistazo a cómo estuvo los últimos 5 años o los últimos 10. De tal forma que lo que es lo más sano para un portafolio es no darle mayor peso del 10 o el 20%. No, me encanta el oro, yo voy por el oro. Ah, pues acá vimos a un cliente, ¿no? Que era de, Sí. adelante, dale, está bien, tú tienes tu visión, tus argumentos, está perfecto. Y no se equivocó, ¿eh? Sí le fue muy bien ahora. Yo estoy, claro, y le dices, pues yo estoy para darte el vehículo, la solución, Sí, lo padre es que tengo de todo, portafolios para ofrecer. 50 y tantos en patrimonio. totalmente, Sí. entonces, Y también, o sea, creo que a pesar de cualquier alternativa que escojan, pues va casado con la misma idea de tiempo. Tiempo y darle a la estrategia el tiempo suficiente Claro. para que madure. O sea, en realidad en cualquier Totalmente. alternativa dándole el tiempo de maduración adecuado, pues le puede ir bien al cliente. Yo creo que esto que Marco comentó es muy importante de la tesis de inversión. Yo ya he platicado en ocasiones anteriores que tuve una cita casi con días de diferencia con un agente en desarrollo. ujú, Nosotros no siempre damos a los agentes de alta luego, a veces los pasamos por la escuela o los vamos por la cédula. Y fuimos a 2 citas de patrimonial. Y entonces en una cita el cliente hablaba mucho sobre las energías limpias. Decía, eso es el futuro, ahí es donde está, yo ahí quiero invertir, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo, tienes toda la razón, vamos a ver, y lo vimos. Y en otra cita, pero como fue con el mismo agente, en otra cita platicaba otro cliente, a mí me interesa mucho invertir en un portafolio de petróleo. ¿Tienes algo que sea petróleo? Bueno, petróleo, pero acciones, ETFs, de petróleo sí. Y me dice, claro, porque yo creo eso, mira, mientras no haya una batería que haga que un avión cruce por el Atlántico, están en pañales. Esto de Tesla es una mentira, porque esto, porque el otro. Tienes toda la razón. Aquí está mi portafolio de petróleo, mira. Y entonces ya después de la cita, el agente me dijo, oye, ¿cómo le andas dorando la píldora? ¿Cómo no? Digo, no, espérame, es que la tesis de inversión es lo más importante que puede tener un cliente. Si un cliente ya trae perspectivas, ya trae Datos. información, ya trae datos, conoce su giro. A nosotros nos toca personas que trabajan en Cisco, que trabajan en Halliburton. Nos ha tocado clientes que trabajan en farmacéuticas. ¿Cómo voy a venir yo a contradecir todo su conocimiento y toda su experiencia? Algunos trabajan para empresas chinas. Creen Claro. que en 10 años China va a ser la potencia número 1 del mundo. Y ni tú ni yo le podemos decir lo contrario. Totalmente. Porque ellos tienen más datos. Me encantó eso que dijiste al final, porque es muy totalmente cierto. Y obviamente ¿cómo decirlo? El punto está en que no se vuelva esto, porque a veces el ego nos gusta, ¿no? Y entonces, no, ¿en qué me recomienda invertir? Me recomendó en invertir y me ha ido de maravilla, ¿no? Te presento a mi asesor con el cual me ha ido... Y eso nos levanta el ego. Pero creo que la verdad, en el fondo, lo idóneo es lo que acaba de decir Beto. Esos clientes, vaya como le vaya, tomaron su decisión, fue una decisión informada, tenían sus argumentos, y algo seguro sí es que no se van a voltear y le van a decir, es que tú me dijiste, tú me invertiste en esto, tú me dijiste que invirtiera. No, es una decisión informada. Las mejores decisiones que podemos tomar son las informadas. Si el cliente tiene una idea, pues está tomando su decisión, le estás dando la plataforma y el vehículo para hacerlo. Cuando la cosa no funciona, cuando es, yo no sabía en qué estaba invirtiendo y tú me dijiste y me fue mal. Eso es lo que jamás quisiéramos escuchar, ¿no? Entonces, sí, siempre respetar eso, y si nos piden una opinión, ¿no? Porque también obviamente es válido, ¿no? El cliente dirá, pues tú eres el especialista, tú me tienes que hablar de qué mercados les ha ido. Ah, bueno, entonces ahí entra la tesis de inversión, en base a datos, en base a estadística, el comportamiento ha sido o es bla, 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 pero todo datos, cero opinión personal, ¿vale? Exactamente, o hasta con el cliente que llega en ceros y que de pronto dice, no, pues tú decide por mí. Tampoco caer como que en esa trampa, tenemos que llegar siempre a ese punto medio con el cliente. Yo te presento esto, pero tú también tienes que estar de acuerdo con lo que te estoy presentando. Por eso hay que mostrarles datos, hay que mostrarles las Claro. empresas. Por eso es importante que ustedes dominen esta información y logren entenderla para que el cliente también esté convencido de lo que está haciendo. Sin duda, sin duda. Bueno, y también otra cosa, no Allianz quiere los 52 portafolios porque los estaba dando. Pero depende exactamente de por quién te está dando, pero Claro. todo funciona. Sí, o sea, todos te permiten invertir en algo, ¿no? O sea, te dan exposición a algo.
está desde la óptica de por empresa, por sector, por región, por país. O sea, tienes para aprovechar lo que realmente quieras. Y ahí es en donde tiene mucho que ver esta idea de las tendencias, ¿no? Que también lo enfatizamos mucho. O sea, digo, todo funciona, pues bueno, depende en qué tiempo o periodo lo evalúes, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento, las empresas que hacían cámaras fotográficas funcionaban sin duda, pero pues también ya hoy ya no funcionan, ¿no? O sea, todo tiene también un porqué respecto al propio desarrollo del mundo. Entonces, ¿qué es en lo que debiéramos de estar apalancados? Pues en esas tendencias que son muy claras. Por eso es que, por ejemplo, si un cliente, tampoco se trata de ser creativo y quererle aquí apostar a lo más exótico, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de analizar y decir, oye, ¿qué pensamos de la tecnología? ¿Va en desuso o va en intensificación? O sea, ¿se va a dejar de usar o cada vez se usará más la tecnología? Seguramente se sigue usando más. Estamos apenas en el inicio de una nueva revolución tecnológica que es la inteligencia artificial y todo lo que conlleva los robots. Entonces, ponle esto seguro te va a ir bien porque es algo que cada vez demanda más el mundo. Oye, la humanidad, cada vez somos más o somos menos. Pues cada vez somos más seres humanos y cada vez seremos más longevos. Con lo cual, habrá que tener empresas que provean infraestructuras, servicios, etcétera. El tema de las energías limpias, pues sí, es una transición energética que queremos llevar a cabo como humanidad. Pues bueno, claro, con sus pros, sus contras, sus retos, pero es algo hacia donde se está moviendo el mundo, ¿no? De eso se trata. También se trata de recargarte en lo que es una tendencia. Cuando los empleadores, pues, estamos platicando que la Internet y mucho más rendimientos. Y yo sé que, bueno, el topado es el 12%, de ser el 12%, pero... Pues tampoco es que te dé mucho más, ¿no? Porque, decimos mucho más, la tasa que trae el ELID es del 10%. Creo que es En renta fija. Ajá, exacto, es del O sea, 10 de los dos. O sea, el único que tiene un poquito más es renta variable pesos, pero no es porque pague más, es porque tiene más volatilidad y está conforme a otros históricos de cuando a México le estaba yendo un poquito mejor. Y aún así es el 15, ¿no? Creo que Es lo que hasta te el da. 12. 12, o sea, en los dos no hay nada que pague más del 12. O sea, que simule un rendimiento mayor al 12%. La realidad, el patrimonio da mucho más de eso. Es que dependerá en qué invertiste, ¿no? O sea, si invertiste, por ejemplo, en el Nasdaq, si inviertes en el Nasdaq, que es lo que más ha pagado en los últimos 20, 30 años, pues claro. Sí, O sea, podemos tomarlo como referencia, como para mostrarle al cliente cómo podría llegar a comportarse, ¿no? Pero también aclarando al cliente, esto al día a día puede ir cambiando, ¿no? Puede ser que sí en un año generes 10 o un 20%, ¿no? Pero pues no quiere decir que esto se va a repetir año con año. Claro. Creo que entre más tiempo, mayor rendimiento. Sin duda, o sea, que es el Nasdaq, pues vean, los últimos 5 años, el rendimiento acumulado es del 149%, pero obviamente pues no fue así. O sea, no es que lo dividas en los 5 años y te va a dar el mismo crecimiento, ¿no? Todos los días, todas las semanas, no. O sea, de aquí a acá se ajustó a la baja, de aquí a acá es un crecimiento importante, pero de aquí, o sea, ¿sí me explico? O sea, en el acumulado, claro que alguien que compró en este nivel, pues hoy su dinero vale 149% más. Pero no quiere decir tampoco que en adelante, los próximos 5 años, va a ser lo mismo. Ese comportamiento del propio mercado, y es por lo que empezábamos, ¿no? Por insistir en que todo esto tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra duda, comentario? Más dudas de Patrimonial Elite. Creo que es un buen momento para dar 2 o 3 datos. Ya no creo que vuelvan a venir tan seguido. ¿Cómo no? ¿Con alguna institución en estos? ¿Hay que, perdón? ¿Hay competencia? Claro, o sea, obviamente invertir, si ustedes ven dentro del buscador de Google, ¿no? Las palabras más buscadas, etcétera, bueno, va a salir muchas otras antes pero invertir, es una de las que más ha crecido en los últimos años. Entonces, la gente quiere saber más sobre inversiones. La gente puede invertir en muchos lugares, ¿no? Bancos hay un montón, casas de bolsa. Acabé de meter a la página de Volkswagen. Uh-huh. Tienen un patrimonial y un elite, pero cuando me meto a las características no señala las especificaciones. Ahí es en donde ustedes tienen que
justo potenciar las diferencias y las ventajas de cada una de las soluciones, ¿no? El tema de la eficiencia fiscal que tiene el Elite, no lo hay en ciertos productos. En Bancomer y en Banamex tienen un producto que funciona de esa manera, pero solo lo ofertan en los dos bancos a través de la banca privada. Para ser cliente de la banca privada te piden mínimo 5 millones de pesos y tienen características más desventajosas porque no te dan liquidez diaria, te abren ventanas de retiros nada más. En un caso es de 1 año, en el otro es de cada 5 años. Solo el dinero que metes es el que puedes después retirar. O sea, es mucho más inflexible, ¿no? Entonces, el Elite yo te diría que salvo esos dos casos no hay comparación en el mercado alguna. Es un súper producto. Y más esos costos. El patrimonial, que puedas invertir en renta variable a través de un fideicomiso, no lo hay. Que haya alguna institución que inviertas en acciones y después del 5º año te pague el bono que Allianz paga, no lo hay. Entonces, son ventajas que yo creo que hay que explotar, ¿no? Invertir en acciones, pues sí, lo puedes hacer en un montón de lados. Con las características del patrimonial, no. Tenemos un amigo en la firme que es banca patrimonial y llega los por el 93, pero lo tiene que dejar 5 años. O sea, no hay disponibilidad Claro, en definitiva, ¿no? claro. Exacto. Y está a partir de 2,5 millones, ¿no? En la persona del 93. También él es gerente de la sucursal y tiene banca patrimonial y las comisiones que les pagan a los ejecutivos, pero para nada tiene que ver No, con lo que nosotros jamás, ganamos. jamás. A mí sí me sorprendió mucho, además, cuando platicamos un poquito de cuánto tiene que meter, capta muchos millones y porque da un bono. Pues tráetelo. Ya lo he invitado varias veces. Claro. ¿Saben, chicos, que la mejor medida para esto? Sigan preguntando, al final yo comento. No, yo creo que la verdad lo explicamos por ti, Maurice Tracy. Gracias, Está mucho cariños. ¿Cómo se presentó? Bueno, no tengo dudas en que vamos a buscar. gracias. Gracias. Aprovechando el tema, el comentario de Beto, a ver, de verdad, o sea, algo que nosotros insistimos más desde la óptica a nivel nacional, notamos claramente cuando la dinámica se empieza a acelerar, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, ahorita muchísimos están creciendo en inversiones porque el mercado lo está demandando. Acompañamientos para elites, yo creo que no te había tocado, ¿no? Tantos como en los últimos 4 meses o 3 meses, ¿no? Producto de las elecciones. Y el elite se está vendiendo de verdad como pan caliente. Y algo que les comento es, creo que en las últimas semanas, por lo menos una vez a la semana en centro, me ha tocado hacer acompañamientos con inversionistas de 20 millones, 30, 40, 80 millones. No lo digo por el número para sonar, ay, mira, hay clientes de 80 millones. Se los digo por lo siguiente. Esos clientes, les presentamos el Elite. Son clientes que vienen de las bancas privadas. El último que recuerdo estaba en BBVA. Y terminan conociendo el Elite, enamorados y pasan su dinero. O sea, estamos atrayendo mucho dinero de esos montos. La reflexión que les quiero invitar a hacer es, si ustedes me preguntan, es el mismo Elite. O sea, no le cambiamos nada. El cliente que está cerrando un Elite por 80, por 100 millones de pesos, es el mismo producto que el que ofrecemos por 300,000. Entonces, pues es un superproducto, de verdad. O sea, no tengan dudas en el sentido de la solución que representa, ¿no? Más bien es que lo dimensionen. Claro, cuando hay gente que ya tiene esa cantidad de dinero, pues claro que son quisquillosos, meticulosos y están viendo cómo eficientar el manejo de su dinero. Entonces, cuando se dan cuenta de que lo pueden hacer a través de un producto como el Elite, con la eficiencia fiscal, pues es una maravilla. ¿Puedo invertir hoy en dólares? Sí. No, hombre, ya, ¿dónde firmo? Oye, y la sucesión es exenta, ¿no? O sea, le puedes dejar a cualquier y tu dinero va a ir 100% sin retenciones. ¿Qué? No, hombre, firmo. El patrimonial lo mismo. O sea, cuando los clientes se dan cuenta de cómo me vas a pagar el 7.5 por el dinero que yo estoy metiendo al 5º año, sí, nada más no lo retires. Bueno, buenísimo. O sea, las soluciones ahí están. Entonces, claro que hay competencia, pero evidentemente tengan certeza de que tienen una oferta potente, ¿no? Y claro, pues agréguenle que Allianz, lo que ya sabemos, está en más de 130 años de fundación, en más de 70 países, o sea, pues también vendan un poquito lo que es la compañía a nivel global, ¿no? Nada más el Elite debería pagar una comisión. Pues es que mira, ¿te gusta la comisión del patrimonial? 4%. El Elite te paga el 0.8% anual, ¿estamos de acuerdo? Ese 0.8 por 5
¿Por qué 5? Por los 5 años que yo te pido en el patrimonial que estés como cliente. 0.8 por 5, 4%. Es lo mismo. Pero apenas le gusta junto, en una sola exhibición. Pero es lo mismo. O sea, de verdad les pagamos lo mismo. Nada más que en uno te lo doy juntito y upfront y en el otro te lo voy pagando. Pero yo lo que te diré es esto, o sea, el Elite y aquí en todos los agentes que le entienden al Elite y que lo empiezan a comercializar les maravilla por dos cosas. Uno, porque es creo que un producto que en automático te da referenciados. O sea, tú háblale un Elite a alguien y de verdad ese te va a recomendar a alguien. Lo vemos mucho, ¿no? Entonces te permite hacer un volumen. Y dos, pues también la gestión es mínima. O sea, tú explicas al cliente ahorita cómo retirar, cómo meter más dinero y pues en qué más lo vas a tener que acompañar. Entonces le empiezas a echar elites y cuando veas una cartera, ese caso que comentas del de Afirme, no sé si te habrá contado cuánto valía una cartera de un banquero de banca privada. O sea, cuánto traerá. ¿Cuánto capta al año? Más de 100 millones de pesos. Una cartera así medianona en cualquier banco de un ejecutivo de banca patrimonial es de 200 millones de pesos. Los buenos les dan carteras de 1,000, de 800 para arriba. Entonces, esos 200 millones de pesos, multiplícalos por el 0.8% anual. Bueno, aquí hay empleados bancarios. Ya no están en el banco, están acá. Chicos, la competencia viene desde Allianz, la verdad. Cuando Alejandro González se convirtió en el campeón de la promotoría con el plan que cerró y no quedó en el top 3 nacional de aquí de Puebla, a mí sí me explotó el cerebro. Yo sí me acerqué con Julio y le dije, ¿what? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo? Cuando no quedó en tercero dije, ¿el segundo? Ya cuando no quedó en segundo dije, no, la primera, ¿verdad? Pero sí me acerqué con ella, de hecho estábamos Alex y yo y nos acercamos con Julia y nos dijo los montos, que tercero, segundo, primero. Híjole, lo que muchas veces fue nuestra ventaja, hoy está siendo nuestra desventaja. Somos una promotoría de gente muy joven. Todos aquí somos jóvenes, ¿eh? Todos, en promedio. En promedio somos muy jóvenes. Hace rato no. Es un punto bien importante. Hace rato decía Marco, ¿por qué no invertiste en Apple en el año 2000? Yo tenía 11 años. O sea, ¿era eso o pasar sexto de primaria? O sea, no hay forma. Entonces, y si le pregunto a Eli no había nacido, yo creo. O sea, en el año. ¿En qué año naciste? Ahí está, no había nacido. Me faltó visión a los 11 años. Hoy, tomando el tema de los agentes de otras promotorías, sin mencionar ninguno en particular, son agentes de una edad más avanzada, que ya pasaron por 15, 20 años de trayectoria, ya estuvieron en MedLife, ya estuvieron en GNP, ya estuvieron en Seguros Monterrey, ya estuvieron en bancos y nunca encontraron algo como Allianz. Llegan, ya no los tienes que convencer, ya están convencidos y adivinen qué, sus clientes son igual de experimentados, veteranos. Y dicen, oye, llevo 10 años perdiendo el tiempo en el banco. Ya, porque me quedan 5 para mi retiro, porque me quedan 10. Estoy muy preocupado porque esto que muchos años ha sido nuestra ventaja, que somos tan jóvenes y que estamos tan con hambre, con el espíritu emprendedor, hoy nos está faltando en experiencia y en visión de que nos tienen que venir los grandes ejecutivos de la compañía a convencer de que es buena idea. Entonces, yo creo que sí es un área de oportunidad bien chida, pero cuando tú ya tienes una gente que tiene muchos años de experiencia y que ya estuvo en la competencia y que no encontró algo así y que sus clientes también ya hasta terminaron un total, ya terminaron una realiza, ya cobraron una CVB que dicen, no manches, yo metí tanto y cobré tanto, tú les vendes esto y no tienes que vender. Entonces yo quisiera entrar en su cerebro, abrírselos y meterles la idea, pero no puedo, son ustedes los que lo tienen que reflexionar. Y creo que seguimos teniendo la misma ventaja. Estamos chavos, estamos jóvenes, tenemos 5 años para aprender. Si es necesario y nos toma 5 años aprender, que nos tome 5 años aprender. ¿Quién tiene prisa aquí por hacerse millonario? Porque ya lo decía Marco, ¿no? No. Podemos tener el tiempo. Más vale new rich que never rich. O sea, por favor, vamos como yendo en esa línea, ¿no? Andy, ¿quieres comentar algo? Vamos a pasar al ciclo de capacitaciones. Algo rapidísimo, Beto. Uno de estas citas que estaba platicando es de un agente de la Ciudad de México que tiene 25 años.
y ya lleva una buena cartera de elite. ¿De dónde crees que es su cartera? Los papás de sus amigos. O sea, tampoco es, o sea, digo, es buscarle. Bueno, pero te digo algo, tengo otros que, o sea, aquí, por ejemplo, pues, digo, hay que invertirle, ¿no? Te metes a un gimnasio donde sabes que va gente cara, te puedes meter a un curso de, bueno, en los deportes, ¿no? El típico de jugar golf, etcétera. Pero lo que me refiero es que también el mercado se construye, ¿no? Y también obviamente no hay limitante, porque este chavo lleva ahorita, pues ya lleva una buena cartera de leads, los ha hecho todos este año, todos han sido los papás de sus amigos. Digo, está buenísimo. O sea, ese chavo dijo, de aquí soy. O sea, entendió la parte de que el elite pues no se lo iba a colocar a sus conocidos de primera mano, pero sí dijo, no, pero espérame, pues obviamente el ejemplo que dices, ¿no? Hay gente que lleva invirtiendo, los papás de esos ya son esos casos en los que dicen, ¿cómo? Llevaba en el banco invertido décadas y pude haberme ahorrado impuestos. Entonces, también es cuestión o sea, saber por dónde de repente podemos buscarle, ¿no? El enfoque. El enfoque, ¿no? sin Creo duda. que es súper importante eso y algo que también les hacemos mucho énfasis en muchas pláticas es que no se les vaya esa oportunidad, ¿no? Que Si el no tren llegan no se ustedes, pase y llegará lo alguien. dejen pasar porque no tengo la preparación, porque le tengo miedo. Creo que tienen todo el respaldo del equipo mío y de Marco, pues de todo el equipo de estrategias a nivel nacional. Y de verdad no pierdan esa oportunidad. Tienen productos sumamente buenos, muy competitivos. Les damos capacitaciones todas las semanas, o sea, creo que todo ese respaldo y preparación la tienen. De verdad yo creo que es importante que le pierdan el miedo y pues mantener ese enfoque, o sea, que no se desvíen con otras cosas. Si se enfocan, yo creo que pueden lograr el objetivo que quieran. Es el área más fuerte de Alianza hoy en día. La verdad no me da pena decirlo. Julia, Marco y todos los que están en esta área, cada semana, 2 veces por semana, están súper enfocados, están súper estudiados y tienen toda la disposición. Hoy por hoy, inversiones, el área donde yo veo más capacitación, conocimiento y disposición también. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Gracias a a ustedes. ustedes. Ay.